bienvenidos a nuestra EBB en casa con el lema En un principio fue así. Ya vimos en clases anteriores cómo fue el origen del universo, el origen de la familia y el tema del día de hoy es el origen del pecado. Así es, el pecado también tuvo un origen. Vamos a descubrir hoy dónde se originó, por medio de quién, cuál fue ese pecado que cometió, cómo fue que entró al hombre. Hoy vamos a conocer todos estos aspectos del origen del pecado. Acompáñenme. Lo primero que vamos a conocer el día de hoy es qué significa la palabra pecado. La palabra pecado viene del griego amartía, que significa errar en el blanco. Aquí estamos viendo un pequeñito tiro al blanco y el centro, el blanco, es la voluntad de Dios. Vamos a imaginar que lanzamos nuestros dardos para darle al tiro al blanco y siempre deben de dar aquí. Todo lo que caiga alrededor estamos cerrando, estamos inconformes a la ley moral de Dios. Tal vez a la edad de ustedes como adolescentes, uno de los pecados más comunes a los que se pueden cometer podrían ser las mentiras, los pleitos, el enojo, las envidias, el querer probar el alcohol, el cigarro, cosas así. Todo esto que se haga sale de la voluntad de Dios. Estamos errando en el blanco. Esto es la definición de pecado. Ahora vamos a ver dónde fue que se originó. Se originó en el cielo por un miembro de las huestes angelicales. Este miembro de las huestes angelicales era un querubín. Los querubines es la jerarquía más alta de los ángeles. Dice la palabra de Dios que era un ser hermoso, lleno de luz, que resplandecía. Todo lo que él hacía era perfecto porque tenía mucha sabiduría hasta que se corrompió, hasta que en él entró la maldad. Y entonces vamos a ver qué pasó. Nos dice en el libro de Isaías, capítulo 14, en el versículo 12, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, este era el nombre de este ser. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. El pecado que cometió este ser tiene 5 aspectos que se expresan mediante 5 declaraciones de independencia de Dios. Vemos aquí en estos verbos cómo Él está diciendo que por Él mismo va a hacer las cosas. Subiré, levantaré, me sentaré, subiré nuevamente y seré. Esta conjugación de estos verbos los dice de una forma tan impía en cada una de sus declaraciones que al terminar con esta frase, seré semejante al Altísimo, está encerrando toda la esencia del pecado. Aquí él está declarando una independencia de Dios, está diciendo que no necesita de Dios para lograr lo que él quiere hacer. Aguas con esto, nosotros no podemos definir nuestra vida o tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios, fuera de decir, yo puedo, yo no necesito a nadie, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer otro. No, esto es independencia y no estamos dependiendo de Dios. Todas las decisiones que nosotros tomemos siempre tienen que ser bajo la voluntad y la ayuda de Dios. Entonces, el pecado que este ser comete es querer ser igual a Dios. Este fue su pecado. A consecuencia de esto, él fue lanzado del cielo junto con la tercera parte de ángeles que lo siguieron, que también creían en él, en lo que hacían y que podían hacer todo esto ellos juntos. Ahora vamos a ver cuál fue el origen del pecado en el hombre, cómo se originó, cómo llegó al hombre el pecado. Esto se originó en el huerto del Edén y esto fue por medio de un hombre, Adán. Nos dice la escritura que estaba Eva paseando ahí en el huerto del Edén muy feliz cuando la serpiente le habla y le dice, con que Dios les ha dicho que no podéis comer de ningún árbol del huerto. Entonces la mujer le responde a la serpiente y le dice, no, de todos los frutos, de todos los árboles del huerto podemos comer, menos de uno, el que está en la parte del medio, porque si probamos de ese fruto, vamos a morir. Entonces la serpiente muy astuta le dice, no, no van a morir, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis
como Dios. Fíjense, aquí cuál fue el problema, cuál fue el error que cometió Eva. Hablar con la serpiente. Ella le siguió la plática, ella entabló una conversación que no debía haber entablado. Y ojo, chavos, porque esto es muy frecuente con ustedes, ¿sí? Porque las redes sociales se prestan mucho a este tipo de situaciones. Envía un mensaje, una solicitud de amistad, cualquier persona que no conocemos y se nos hace un chico atractivo, una chica muy bonita y empezamos a entablar una conversación. Una conversación con alguien desconocido que nos puede inducir a hacer cosas que están fuera de la voluntad de Dios. ¿Cómo se da esto? Fíjense, aquí ella le empezó a decir, no, es que no debemos de hacer esto porque entonces vamos a tener una consecuencia. Eso ustedes lo saben, porque sus padres se los explican, en la iglesia se les enseñan, la Biblia lo dice. Sin embargo, puede ser que a alguno de estos supuestos amigos les diga a ustedes, no, mira, no tiene nada de malo que tomes, no tiene nada de malo que fumes, mira, yo me hice un tatuaje, yo traigo una perforación y no me pasa nada. Sé feliz, vive tu vida, solo se vive una vez, es tu cuerpo, es tu decisión. Y entonces si nosotros prestamos oído a esas enseñanzas, supuestas enseñanzas que son incorrectas, ¿qué va a pasar? Vamos a estar errando en el blanco, vamos a estar fuera de la voluntad de Dios. Eso fue lo que hizo Eva. Ellos ya tenían un mandato que no debían de comer de ese árbol. Y viene la serpiente y les dice, no, nada de eso va a pasar, van a ser como Dios. Fíjense, es el mismo pecado que él cometió y seréis como Dios. Aquí vemos que él quiso ser igual a Dios. Tentó al hombre y el hombre cayó en esta tentación. Le mostró el fruto del árbol como codiciable, como agradable, porque así siempre nos va a mostrar Satanás el pecado. Agradable, que nos llame la atención, que guste. Por eso no debemos de salirnos de las ordenanzas de Dios. Ellos tenían una orden de parte de Dios, no podían comer de ese árbol y no le creyeron a Dios. Cuando Satanás les dice, no va a pasar nada, no se van a morir, ellos están siendo incrédulos. Este fue el pecado que cometió el hombre, no creerle a Dios lo que le estaba diciendo. No caigan ustedes en no creer lo que cuando sus padres les indiquen que eso no se hace porque no está bien, obedezcan. Cuando reciban una enseñanza de lo que no se debe de hacer, obedezcan. Ellos fueron incrédulos, desobedecieron por querer ser como Dios. Y esto les trajo consecuencias. Vamos a ver cuáles son esas consecuencias de que cuando el hombre pecó. Tuvo una muerte espiritual, una muerte física y una muerte eterna. La muerte espiritual se da en el acto mediante el cual el alma y el espíritu del hombre quedan separados de Dios. Adán tenía una relación muy estrecha con Dios, muy íntima. Dios le explicaba a Adán todo, le enseñaba. Cuando él pecó, esa relación se rompió. Ya no pudo tener esa comunión directa con Dios. Se sintió avergonzado, se escondió de Dios. No fue a buscarlo y a decir, hice esto, te desobedecí, se escondió. Y normalmente el hombre, cuando peca, lo que hacemos es escondernos de Dios, no ir a sus plantas. Lo que se debe de hacer es buscar a Dios, pedirle perdón, arrepentirnos, volver a su voluntad, no escondernos del Señor. Esa es la muerte espiritual, cuando se rompe esa relación. La muerte física, que es la separación del alma y del espíritu del cuerpo, que es lo que todos conocemos cuando una persona muere. A partir de este momento, Dios los echa del Edén, les asigna ya trabajos que no tenían y pone ángeles a que cuiden el árbol de la vida eterna, porque dijo Dios, ya comieron del árbol del bien y del mal, no sea que también coman del árbol de la vida eterna y vivan para siempre. Entonces hubo también una muerte física y una muerte eterna. Esta se da donde el alma y el cuerpo están separados eternamente de Dios. Cuando una persona ya no puede estar jamás con Dios, ya no va a estar jamás y estará en el lago de fuego por haber pecado. Sin embargo, viene una solución. Vino Cristo. Vino la intercesión de Cristo para nuestras vidas. Y nos dice en Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre, que ya vimos que ese hombre fue Adán, que no creyó en las palabras de Dios y desobedeció, los muchos, ¿quiénes son los muchos? Somos todos nosotros, todos los hombres. Dice, fueron constituidos pecadores.
Todos nosotros somos constituidos pecadores, nacemos ya con una tendencia a pecar porque el pecado entró por medio de este hombre. Pero dice, así también por la obediencia de uno, que es Jesucristo, al venir a morir en la cruz, los muchos serán constituidos justos. Esta justicia viene de parte de Dios, esta justificación a nuestros pecados, este perdón a nuestros pecados vino por medio de Jesucristo. El pecado solo puede ser perdonado mediante la confesión y el arrepentimiento a Dios. La obra redentora de Cristo es la solución para el perdón de nuestros pecados y así poder vivir eternamente con Dios. Yo los invito, chavos, a que nos reconciliemos con Dios, a que si le hemos fallado, si hemos errado en el blanco, si hemos estado fuera de la voluntad de Dios, hoy nos pongamos a cuentas con Él. Le pidamos perdón, que haya un arrepentimiento en nuestros corazones y volvamos a su camino. Les voy a invitar a que hagamos una oración para que Dios nos ayude a vivir siempre bajo su voluntad. Oren conmigo, chavos. Padre Santo, en este día, Señor, te damos gracias por esta enseñanza, por esta palabra, Señor. Hoy, mi Dios, confesamos ante ti nuestros pecados, confesamos, Señor, que te hemos fallado, que hemos pecado. Yo te ruego, Señor, que tú nos perdones, que tú tengas misericordia de nosotros, Señor, que tú nos ayudes a vivir bajo tu perfecta voluntad, Señor, y que tu Espíritu Santo nos redarguya cada día, Señor, para reconocer en qué te estamos fallando, Señor, y corregir nuestro camino y no errar en ti, Señor. Muchas gracias te doy, Padre. En el nombre de Jesús te pido la bendición para cada uno de los oyentes de este mensaje. Muchas gracias, Padre. Amén. Amén. Dios les bendiga, chicos. Y ahora vamos en nuestro texto de memorización tenemos una invitada y a continuación vamos a nuestro texto. Dios les bendiga, chicos. Agradezco la invitación de la hermana Alma por esta participación. Vamos a aprendernos nuestro texto de memorización y es el siguiente. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Está ubicado en Romanos 6:23. El método que vamos a utilizar para aprendérnoslos es muy sencillo. Yo voy a ir quitando algunos papelitos, así hasta que nos hayamos aprendido completamente nuestro texto a memorizar. Lo repetimos una vez todos juntos. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Y ahora sí lo decimos sin nada. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Espero que haya quedado aprendido. Bendiciones.